En videos anteriores yo he estado hablando un poco acerca del sacerdocio, que es el poder de Dios dado a los hombres dignos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, para que actúen en nombre de Dios aquí en la tierra. Pero yo en mi primer video acerca del sacerdocio y de estas cosas, ¿verdad?, que estoy planteando acá, yo les dije que iba a hablar un poco acerca de las supercherías sacerdotales. Esto aparece en las escrituras como también como hechicería o brujería. Y de aquí se desprenden muchas cosas, ¿verdad?, de las que tenemos que hablar. Entonces, ¿de dónde surgen las supercherías sacerdotales? Antes de empezar a hablar acerca de esto, yo voy a hablar un poco del plan de salvación. Y todos sabemos que antes de venir a esta tierra, antes de nacer aquí, ¿verdad?, vivíamos con Dios en su reino, ¿verdad?, en los cielos, y éramos hijos espirituales de Dios allá. Cuando estábamos allá, el Dios, ¿verdad?, nos presentó un plan, el plan de salvación o el plan de redención, el plan de felicidad. Y ese plan consistía en que Él nos iba a enviar a la tierra para que nosotros pudiéramos progresar o avanzar así como Él y pudiéramos obtener un cuerpo físico aquí en la tierra, pasar por ciertas pruebas, vivir por la fe, y si nosotros cumplíamos con todas estas cosas podíamos volver a la presencia de Dios. Entonces el Señor nos plantea todo esto, ¿verdad?, respetando nuestro albedrío, porque nosotros teníamos allá en el cielo, teníamos la oportunidad de aceptar o de rechazar ese plan. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor presenta el plan, Él dice, también dijo que era necesario, ¿verdad?, un redentor o un salvador. Y Jesucristo pasa a ser la figura principal del plan de salvación, porque necesitábamos, ¿verdad?, que Él viniera a la tierra para que Él fuera nuestro Salvador a través de la expiación. Pero hubo uno de los hijos de Dios, que es el diablo o Satanás. Él se llamaba Lucifer en el cielo y él se rebeló contra Dios. Él le presentó, ¿verdad?, cambió el plan y él le presentó su propio plan. Y le dice al Padre, este es mejor, este plan es mejor. Vamos a hacer que todos tus hijos, ¿verdad?, me obedezcan, o sea, a Él, quitando el albedrío. Y haré que todos vuelvan a tu presencia. O sea, Él iba a gobernar aquí en la tierra y todas las personas iban a hacer lo que Él dijera. Todos iban a obedecerle porque nadie iba a tener albedrío. El Padre se opone a este plan. ¿Por qué? Porque cuando Él presenta ese plan ante el Señor, Él le dice, dame tu gloria y tu honra. O sea, ¿qué quiere Él? ¿Qué es lo que quiere? Él lo que quería era usurpar el trono de Dios, ocupar el lugar de Dios. El Señor lo rechaza y le dice que no, el plan es el que el Padre nos ha presentado ya, el que nos presentó. Y esto causó con que Él se molestara tanto que entonces empezó una rebelión en los cielos y hizo con que la tercera parte de los hijos espirituales de Dios se unieran a Él. Y en Apocalipsis, en la Biblia, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la tercera parte de los hijos espirituales de Dios que moraban en los cielos fueron arrojados a la tierra junto con Satanás. Esa guerra que él inició en los cielos continúa hasta el día de hoy aquí en la tierra, contra, ¿verdad?, los hijos de Dios y contra el Señor. Entonces, después que
que ellos fueron lanzados a la tierra, ¿verdad? Todo continuó, bueno, vamos a decir normal en el cielo, porque hubo mucha gente que no estuvo en ninguno de los dos lugares, ni estuvo apoyando el plan de Dios, ni estuvo apoyando el plan de Satanás. O sea, tuvieron intermedios aquellos que son indecisos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor también habla de estas personas en Apocalipsis y dice que Él o eres frío o caliente, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces debemos de ser o lo uno o lo otro, o estás con Dios o estás con el otro, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás se rebeló contra Dios, él se rebeló contra la autoridad de Dios, la autoridad legítima de Dios. Y él adoptó una autoridad ilegítima. Y esa autoridad ilegítima que él adoptó, ¿verdad? Cuando fue arrojado a la tierra, la ejerce aquí, sobre los hijos de Dios. Y la ejerce, ¿verdad? A través de las debilidades carnales de las personas. Y utiliza esas debilidades de las personas o utiliza a las personas en favor de él para que las personas puedan apoyarlo a él y así él atraer a más personas pues hacia él. Él tiene sus miles de millones de espíritus que no tienen cuerpo físico, ¿verdad? Él los tiene aquí en la tierra y él quiere incorporar a su ejército de espíritus malignos a todas aquellas personas que se unan a él o que sean obedientes a él, porque él busca que todas las personas lo adoren, así como adoramos a Dios, ¿verdad? Él busca que lo adoren a él a través de ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde entra lo que son las supercherías sacerdotales. Entonces, él busca, o sea, cuando Dios hace algo, él hace algo más o menos parecido para que la gente se confunda y atraer personas hacia él. Entonces, a través de las supercherías, él busca que las personas lo adoren y lo prefieran a él antes que a Dios. Esas supercherías, ¿verdad? Las podemos decir que son la brujería en parte y la hechicería en parte. No es que sea eso nada más, son muchísimas cosas. Además de la hechicería y otras cosas que forman parte del plan de Satanás, que él está esparciendo por toda la tierra. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, dice lo siguiente, vamos a leerlo aquí, ¿verdad? Él dice lo siguiente, en el capítulo 5 de Gálatas, él habla de las cosas que las personas hacen, dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras que busca Satanás que las personas hagan aquí en la tierra, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, dice Dios, como ya os he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjense que se nombra la hechicería y la idolatría y la brujería, ¿verdad? Pero además de eso, todas estas otras cosas que se nombran en Gálatas 5, 19 al 21, que son cosas malas también, perversas, y son armas que utiliza Satanás contra las personas o los hijos de Dios aquí en la tierra para confundirlo y hacer que estas personas lo adoren a él. Entonces, como podemos ver en esta escritura, se nombran muchas cosas que forman parte del plan del maligno y que cada vez que una persona practica alguna de estas cosas, está en rebelión contra Dios.
está entrando en esa rebelión que se inició en el cielo, ¿verdad? Con hijos espirituales de Dios. Nunca debemos ignorar, nunca, que Satanás tiene poder, aunque es un poder ilegítimo. Ese poder puede dominarnos si nosotros se lo permitimos, si se lo permitimos, ¿verdad? Una de las armas que él utiliza es que intenta copiar todas las cosas que Dios ha hecho y las presenta como un asunto semejante a lo que Dios presenta, las cosas de Dios, y así él engaña a las personas, engaña mucho. Algunas personas entran engañadas, pero otras entran porque les gusta, ¿verdad? Y prefieren seguir a Satanás que a Dios. Muchas veces la gente se quiere comunicar con un poder superior y en vez de buscar a Dios a través de la oración, entonces se unen a estos poderes malignos, ¿verdad? Y a través del poder de las tinieblas buscan la hechicería o la brujería, la astrología a través de las cartas y todas estas cosas, ¿verdad? Que los van a acercar a un poder oculto que es el poder de Satanás. Todo esto está condenado por Dios. Esto no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esto está condenado por Dios? Porque eso tiene control sobre las acciones de las personas. Y todas aquellas personas que caen en estos errores, ¿verdad? El diablo tiene dominio sobre ellos. Cuando una persona participa de lo oculto, de este poder oculto, lo hace con el fin de dominar a otros, buscar poder o riqueza, ¿verdad? O hacerle daño a alguien que considera su enemigo. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Las cosas que las personas hacen es para perjudicar a otros. Por ejemplo, aquí, una persona, ¿verdad? Que desee dominar a otro, muchas veces utiliza la brujería, ¿verdad? Los hechizos o la maldad para que otra persona pueda sufrir daño. Y esa rebelión que las personas tienen contra el plan de Dios y a favor del plan de Satanás, se conoce como una rebelión contra Dios, ¿verdad? Es como que la persona se ha puesto en contra de Dios. Y todo eso lo practica a través de la brujería o a través de herramientas ocultas como las maldiciones, los encantos, las pociones, los hechizos, a fin de matar o dañar, ¿verdad? O controlar a otras personas. Como nosotros sabemos, todo esto se opone a la voluntad de Dios, porque Dios nos dio el albedrío, nos dio también la oportunidad de elegir. Nosotros podemos escoger, pero el Señor nos advierte y nos dice, ¿verdad? Que obedezcamos sus mandamientos, que no nos desviemos del camino. El presidente Nelson siempre dice que no salgamos, ¿verdad?, de la senda de los convenios, sino que andemos a través de la senda de los convenios. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a quién debemos seguir? Es a Jesucristo. Si alguna persona está haciendo alguna de estas cosas, ¿verdad?, debe de controlarse, alejarse de esto y no caer, ¿verdad?, en la condenación de nuestro Padre Celestial. Porque ahí sí es verdad que el que está en rebelión contra Dios y se ha manifestado, ¿verdad?, abiertamente contra Dios, ya sabe que va a tener que sufrir las consecuencias de un Dios justo, el castigo de un Dios justo. Entonces, rebelión contra Dios es sinónimo de hechicería. Y hechicería en griego se traduce como farmaquía. Y farmaquía en griego también es droga.
Así que esto también es parte del plan de Satanás. Yo le dije al principio que Satanás se rebeló contra Dios. Y en primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras se las dijo el Señor, ¿verdad?, a través del profeta Samuel al rey Saúl, que se había rebelado contra Dios y estaba practicando ya cosas que no estaban de acuerdo con el plan de Dios. Y él fue desechado. Y el Señor mandó a ungir a otro rey. Entonces nos damos cuenta que cuando nos rebelamos contra Dios, las consecuencias van a venir. Y el castigo de un Dios justo caerá encima de nosotros, ¿verdad? Si nos hemos rebelado. Entonces nosotros vemos a través de esta escritura de Samuel que la rebelión y la hechicería están conectadas y tienen el mismo fin y nacieron al mismo tiempo. Puede decirse que son gemelas. También el rebelde, tarde o temprano, va a buscar la hechicería y a practicarla. O sea, el que se ha rebelado en una cosita, en lo más mínimo que sea, tarde o temprano, esa persona va a buscar algo peor. O sea, cuando se comienza con un pecado mínimo, luego se va cometiendo otro y otro y otro, hasta que se cae en lo peor, ¿verdad? Entonces, los que están viendo este video, ¿verdad?, dirán, yo no practico nada de eso. Pero hay infinidad de cositas, de cosas, ¿verdad?, que nosotros hacemos que nos aleja de Dios y nos convierte en rebeldes. Y como dije, ¿verdad?, el rebelde tarde o temprano cae en la hechicería. Entonces, a diario nosotros nos rebelamos contra Dios y a veces nos colocamos en una posición de rebeldía, ¿verdad?, contra el Señor. Y estamos a favor de Satanás. En próximos videos yo voy a estar hablando de estos pequeñísimos asuntos que forman parte del plan de Satanás y que nos vamos a sorprender a ver que a veces nosotros mismos, ¿verdad?, aún los miembros de la Iglesia de Jesucristo, podemos caer en la rebelión por cualquier cosa que hagamos. En mi segundo video voy a hablar, mi siguiente video después de este, ¿verdad?, hablar un poco de estas cosas, y no debemos descuidarnos ni un segundo porque Satanás está al acecho.